qué bueno que nos hicieron encontrarnos a una edad muy temprana, yo más o menos a los 15 años, con una muerte óntica. Yo me acuerdo muy claramente porque cuando fuimos, la persona que nos recibió muy mal y nos dijo que como yo no era bautizada, que no fuéramos, que no podíamos tomar la comunión, no sé qué. Y esa vez pasó que ese rechazo que mi familia tenía, como que entró en mí. Y la primera experiencia que tuve con Jesús fue con el Jesús de la Divina Misericordia. Y por primera vez en mi vida vi a un hombre que me miraba con dulzura y pureza. Un hombre que me miraba con amor y que me abrazaba. Y que ese abrazo me quemaba el corazón. Y abro la Biblia y caigo en Mateo, no me acuerdo qué es versículo, era pequeñito, decía, así, enfoqué mi mirada, tú eres mi hijo amado, en quien me complazco. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. El otro día nos habíamos quedado con nuestra maquinista, con Cintia, y os había dejado un poco con la intriga de su historia. Ahora mismo habéis visto un poco los previos, se ha visto resumido un poco lo del otro día, pero vamos a meternos otra vez nuevamente en faena con ella, ¿vale? Cintia, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo otra vez a Cambio de Agujas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal nuevamente? Bueno, el otro día te quedaste un poco hablando de como cuando tenías 17 años y a partir de ese momento, digamos, conociste al Señor a través también de un encuentro de jóvenes, cómo el Señor se te había presentado como padre y tú te habías sentido como hija. Bueno, y cómo todo eso en un proceso te había ido acercando a nuestra Madre, la Virgen. ¿Nos podrías contar un poco más algún tipo de experiencia en el momento del bautismo, de esa preparación? Sí, justamente como contaba la última vez, luego de esa noche, a la mañana siguiente había charlas y catequesis, como es típico de los retiros, pero yo estaba como en shock de esa experiencia que había vivido en la noche, que de hecho no dormí en toda la noche. Entonces no fui a ninguna charla. Agarré el mate, nosotros tomamos mate en Uruguay, y me fui afuera, pero me fui para atrás del edificio porque quería estar sola y quería que nadie viniera a hablarme, quería hablar con Dios, porque era como una nueva experiencia para mí. Y me voy y veo un camino, ¿sí? Y Uruguay no es que tenga montañas, es planicie, pero había como una colina y una casa arriba y un árbol, ¿ah? Entonces me fui con la Biblia sola y el mate y me senté ahí y empecé a mirar el paisaje y lo dibujé, ¿no? Y en ese mismo día sentí que Dios me decía, esa misma, ni escuché una voz ni nada, fue una cosa interior, ¿no? Que me decía que lo siguiera, que quería que lo siguiera. Y entonces me mostró que esa casa era donde Él me quería llevar, era como el cielo, que donde, como hacía calor, en ese lugar era un lugar muy bonito, muy agradable para estar, pero que el camino no iba a ser fácil, pero que había una cosa que me prometía. Y yo siempre digo, Dios sabe cómo llamar a cada uno, que mi vida iba a ser una aventura. ¡Wow! Me encantó. Me encantó porque yo siempre fui así, es decir, era perfecta. Yo creo que Dios sabe las palabras perfectas que todos necesitamos, porque a mí me dijo que si lo seguía mi vida iba a ser una aventura, y lo fue, y lo sigue siendo, y cada vez más, y es impresionante, y como que explota mi cabeza cuando me tira nuevas ideas, como la que estoy viviendo en este momento de mi vida, ¿no? Donde todo esto que estoy contando se une perfectamente, y soy miembro del hogar de la Madre, por todo esto, ¿no?, que el Señor ha hecho en mi historia. Bueno, esa es la única anécdota. El 2001... Bueno, hago toda una preparación para el bautismo muy profunda, en el camino catecumenal, aprendiendo muchísimo de la palabra, preparando palabras, en esta vida de comunidad, de familia, que fue impresionante, que nos unió muchísimo a las personas que estuvimos en esa pequeñita comunidad al principio hasta el día de hoy. Aunque no estamos juntos, sentimos que eso fue muy fuerte, ¿no? Y el Señor me regala, por su infinita y amorosa misericordia, el bautismo con el Padre Abel, que me acuerdo, el 1 de enero del 2001, año santo, el día de María Madre. Demasiado, ¿no? Porque yo no podía creer. Yo siempre tuve un amor profundo para María, porque ya te digo, mi mamá, a pesar de que no, con María estaba todo bien. Estaba mal con todo el mundo, pero con María
Como que las cosas... Entonces, además, como yo tenía un amor muy grande por mi madre, yo la quería muchísimo, que ya falleció, María es como que estaba todo bien, ¿no? Entonces era de lo único que me agarraba, por decirlo así, aunque andaba en el mundo. La única que ahí estaba presente. Entonces hay una cosa importante entre medio de esto, es que, como yo contaba, no quería a los sacerdotes y todo lo demás. Mauri, con su infinita paciencia, siempre me hablaba de la iglesia y no sé qué y no sé cuánto, siempre me explicaba y yo le preguntaba y él me explicaba. Horas pasábamos hablando. Y me trajo un día un póster del Papa. Él venía de Colombia y siempre traía regalos, ¿no?, para todos. Y me trajo un póster del Papa. Y me acuerdo que yo, como yo ya te digo, era bastante directa, no tenía no tenía muchas vueltas, le digo, no. A mí de curas no me traigas nada, porque a mí los curas no me gusta. Esto fue antes del encuentro con Dios Padre, pero me parece importante, porque ahora viene otro momento, ¿no? Y le dije que no lo quería. Esa misma semana, más o menos, o al mismo día, no me acuerdo exacto, tuve un sueño con el Papa Juan Pablo II, que fue impresionante también, que me marcó muy fuerte. Que fue que soñé que el Papa Juan Pablo II, es un sueño muy sencillo, estaba como en un coliseo, pero ese coliseo era como una cancha de fútbol llena de arena. Y el Papa Juan Pablo II estaba sentado con un baldecito de niño y una palita, agarrando arena y metiéndola en el balde. Yo le decía al padre el otro día, es decir, Dios es tan maravilloso que hasta en ese sueño me habló, porque yo de la única manera que podía ver a un sacerdote y que me podía llegar era si era un niño. Si era un hombre, no. ¿Sí? Y me acuerdo que estaba sentado en la arena, me acerco a él, esto fue un sueño, y me dice, ¿querés jugar conmigo? Yo, dale. Agarré el balde y empezamos a llenar. Me desperté y se lo conté a Mauri. Entonces Mauri me dice, el Papa te está llamando a la iglesia. Porque jugar con el Papa es jugar en la iglesia. Y era una cancha de fútbol, a mí el fútbol no me gusta nada, pero representaba como un partido donde hay dos partes y donde las almas que el Papa iba poniendo en el baldecito me estaba invitando a la iglesia, a trabajar en la iglesia, de su lado. El Papa Juan Pablo II es hoy por hoy uno de los instrumentos más fuertes para mí. El amor que tengo por él. Después le he rogado a Mauri un póster del Papa Juan Pablo que le había reclamado, que le había rechazado, pero bueno, ya después me lo tuve que comprar sola porque ya había perdido la oportunidad. Pero bueno, eso es importante porque el Señor me lleva a Tierra Santa. Vamos con Esteban. Yo no era bautizada todavía porque en el camino es un proceso largo para que, como somos adultos, tengamos una experiencia profunda, que realmente un amor muy grande por la Eucaristía me dio Dios en el camino neocatecumenal. Fue un amor muy grande que gestó Dios por la Eucaristía. Me lleva el camino, con los jóvenes del camino, a Tierra Santa. Fue impresionante el Vía Crucis, porque ahí fue el Señor que fue sanando muchos momentos de mi vida. Al año de eso recibo el bautismo, que seguía siendo el año santo, el 1 de enero del 2001. Vamos a ver, desde que recibes el bautismo hasta ahora, ¿cómo ha sido tu vida de fe? ¿Ha sido de fe realmente? ¿Cómo ha sido ese camino? Sí, ha sido, por la gracia de Dios, una vida de fe, pero no lineal, dialéctica. Es decir, sí siempre unida a la Iglesia católica, enamorada de la Iglesia. Pero el tema es que fue que yo aprendí, es decir, yo venía de la nada, ¿no? De la nada, cero en mi mente. Mi chip estaba en cero, no había nada. Entonces aprendí todo en el camino. Y cuando yo canto y toco la guitarra, cuando yo salí del camino un poco a la parroquia, encontré algo que no era igual, que era todo diferente y que se vivían diferentes realidades dentro de la iglesia. Entonces me acuerdo que en el año 2000, para poder ir a Tierra Santa, tuve que pasar una prueba difícil, que fue renunciar a mi trabajo, porque me pusieron en una encrucijada y tomé la decisión de ir a ver al Papa. Bendito sea Dios, porque si no ahora tendría un trabajo, pero hubiera perdido mucho. Te bautizas en enero del 2001. Desde ese momento hasta ahora, ¿cómo ha actuado el Señor en tu vida?
A partir de que que voy a Tierra Santa, cuando estábamos en el Monte de las Bienaventuranzas con el Papa Juan Pablo II, yo sentí como cuando empezaba el Papa a dar las bienaventuranzas y el Papa dice que nosotros teníamos que ir contracorriente, que teníamos que ser valientes. Y me acuerdo que con una amiga Milagros hicimos toda una compilación de lo que habíamos grabado, todos los que habíamos ido, y armamos un video de Tierra Santa que hasta ahora lo tengo, y eso revivirlo fue muy fuerte. Pero empezó un cambio en mi vida porque el Señor fue como que me empezó a lanzar un poco fuera del camino y empecé a vivir más en las experiencias de parroquia. Y eso a veces es difícil, no es fácil. Entonces por eso digo, es como que uno como joven también tiene muchas ansias de hacer muchas cosas y a veces se encuentra con que no todos en la iglesia han tenido una experiencia viva de Cristo y a veces a todos nos pasa, ¿no? Pero algunos más que otros, en vez de ser instrumentos somos obstáculos, ¿no? Entonces, en ese año fue que conocí una amiga mía que es como una hermana del alma, que se llama Daniela, y un grupo que hacíamos adoración eucarística. Y empezó la adoración eucarística a tomar el centro de mi vida. Íbamos muchísimas horas que un sacerdote amigo Alejandro me decía, usted adoran más que las monjas, decía. Y entonces el Señor me regaló y me fue sanando en esas adoraciones y leíamos muchísimos libros de santos y empezamos a enamorarnos de la adoración eucarística. Eso fue todo en Uruguay. Después yo viajo en Uruguay. Dios nos regala la gracia de tener un hijo, Juan Mateo. ¿Ya te habías casado entonces? Hacía rato ya. Me casé en 1998. Pero lo que pasa es que me casé por dispensa, porque aún no era bautizada. Fui bautizada en 2001. Pero como estaba en el camino haciendo el proceso, el obispo nos dio dispensa. ¿Cuándo nació tu hijo? ¿Qué año fue eso? 9 años después de casada, o sea, 98-2005. En el 2000, el año que murió el Papa también. En ese año, el Papa murió antes, mi hijo murió después, Juan Mateo. Era un niño muy amado, muy esperado, porque no teníamos ningún problema, pero no estábamos abiertos a la vida, porque vivíamos católica, la castidad en el matrimonio, pero no venía. Juan Mateo murió casi a los 7 meses en mi vientre. Nació antes y encima en Uruguay tuve una experiencia muy cruda, ¿sí? Muy dura. Pero fue una experiencia sumamente del Calvario, sinceramente, pero con la presencia de Dios, como antes había dicho, yo le había dicho, Jesús, listo. Yo veo que este hombre, por Mauricio, mi padrino, sufre, pero sufre contigo. Entonces yo le dije, sufrir, bueno, me la banco. Así hablábamos nosotros, pero contigo, sola no. Entonces realmente ese sufrimiento lo vivimos mi marido y yo con Jesús y vimos muchas cosas que no da para... Es muy largo porque Dios habló mucho ahí. Después de ahí nosotros en el 2007 viajamos porque sentíamos que teníamos, tanto Esteban como yo, un llamado a salir, a movernos, a estar en movimiento, ¿no? A viajar. Hemos viajado mucho, distintos países hemos vivido. Y nos fuimos para España, para Barcelona, que nos recibió el hermano de Esteban, Pablo y la familia. Y ahí empezamos otra etapa. Estaba embarazada de Joaquín, mi otro hijo que también murió a los 5 meses en mi vientre. Y ahí descubren que yo tenía un problema en el cuello del útero. Estando viviendo en Barcelona, el párroco, yo a cada iglesia que iba, porque para mí la iglesia está en todas partes, es que de hecho es así, cantaba en todas las parroquias, ayudaban la misa cantando. Y el párroco nos invita a ir a Lourdes. Vamos a la Virgen de Lourdes. Y en la Virgen de Lourdes me bañé en el agua de Lourdes y pidiéndole que me curara a la Madre, por intercesión de María, al Señor que me curara para que nosotros... Yo le decía, porque un sacerdote que era mi director espiritual, jesuita, el padre Bojorge, me había dicho, bueno, mira, vos decirle a Dios lo siguiente, me dijo, y siempre me acuerdo. Me dijo, Señor, dame hijos para que sean adoradores para ti. Y si no me los das, vos te los perdés. Y yo siempre se lo decía a Dios. Entonces me acuerdo que yo cuando me bañé en Lourdes le dije, Señor, dame adoradores para ti, pero déjame criarlos un poquito. Porque realmente me regaló 2 santos, que son mis hijos, los que están ya en el cielo. Y ahora, después de Lourdes, mi cuerpo se curó por completo. Viajamos a Alemania desde España, vivimos muchas experiencias con los niños, en adoración eucarística. Desde ahí ya nos enamoramos de la adoración eucarística y conocimos al padre Gonzalo Carbó y hacíamos oratorio de niños pequeños con mi marido. Y viajamos para Alemania y nació Chiara.
pero yo ya sin tener ningún problema físico de ningún tipo, y que ahora es una bendición para nosotros, ¿no? Y bueno, a partir de Alemania, en Alemania vivimos un tiempo muy, muy hermoso con un sacerdote jesuita también, en una comunidad de jóvenes católicos, que empezamos un grupo de adoración eucarística también, de jóvenes, con el padre Clemens, y de 25 de la comunidad se terminó una comunidad de 100 jóvenes. Maravilloso. Después, por distintas circunstancias, el padre Clemens tiene que ser trasladado, y bueno, y quedamos un poco ahí. Y llegamos a Alemania, y en este tiempo donde vivimos un desierto muy profundo en Alemania, porque por el idioma, porque la predicación viene por la palabra, como dice San Pablo, y al no entender el idioma al principio era muy duro. Íbamos a la fe por convicción, no por consuelo ni por sentimientos, pero eso nos hizo madurar muchísimo también. Fue un desierto, pero Dios nos habló al corazón. Entonces, un tiempo que caímos como en un activismo, ¿no? Trabajar y dejar de... Después de haber vivido todas estas experiencias, de haber viajado por países, de vivir la misericordia y la providencia de Dios en todos los países, es que vamos a Alemania y empezamos a experimentar que nos estábamos dejando un poco seducir por las atracciones mundanas, es la verdad, y estábamos viviendo una fe un poco, yo diría, voy el domingo a la misa, y a mí me entristecía mucho. Yo le decía al Señor, yo no puedo, después de haber vivido lo que he vivido, porque mi familia evidentemente no se quedó muy contenta cuando me hice católica, ¿no? Eso no lo había dicho, pero bueno, es verdad. Para venir a perder la fe a Alemania, ¿no? Y entonces en Alemania sentimos que teníamos que volver a la Madre. Nosotros en Tierra Santa nos consagramos en el Carmelo a la Virgen del Carmen, mi marido y yo. Hicimos una consagración a la Virgen del Carmen con el escapulario. Y en el Carmelo. Entonces estábamos así como con mi marido dándonos cuenta de que teníamos que vivir la fe de otra manera, ¿no? Que no habíamos vivido lo que habíamos vivido para estar solo por un trabajo, solo por una casa. La vida mucho más. Entonces dijimos, volvamos a la Madre. Ella nos llamó, en realidad, no es toda la gracia, ¿no? Y entonces empezamos a buscar, pero entre que entramos a buscar pasajes de vuelos, no sé qué, vemos que en Alemania está Schoenstatt. Y habíamos visto a la familia Holguín, que llevaba al Iván, que a mi hija le encanta, que eran consagrados a la Virgen de Schoenstatt, y nos encantó. Entonces fuimos a Schoenstatt, y el 11 de febrero, impresionante porque no nos dábamos cuenta, que era la Virgen de Lourdes, nos consagramos en la alianza de amor a la Virgen, nuevamente renovando esta entrega de toda nuestra vida en Schoenstatt. Es como que la Virgen empezó a hacer todo un movimiento en nosotros, y conocimos a las siervas del Hogar de la Madre a través de Catholic Staff, que fue un link que conocí que me llegó en Facebook, ¿sí? Y tanto mi marido como yo nos fascinamos por la espiritualidad, por la sana doctrina, y por el amor a la Eucaristía y por el amor a la Madre. Es decir, esas dos cosas nosotros encontramos en esta comunidad, en este movimiento de la Iglesia, muy joven, una respuesta a lo que buscábamos. Y vimos tanto a mi marido como yo en distintas cosas que son muy largas de contar, como todo se unía y todo se encajaba, todas las piezas se encajaban perfectamente, hasta hoy que estamos aquí, que nos hicimos miembros del Hogar de la Madre. Nunca, sí había estado en el camino, sí había estado en la renovación carismática, en convivencias con Dios, nos hemos nutrido del Opus Dei, hacemos un máster de educación familiar. Son movimientos verdaderamente maravillosos de la Iglesia, pero realmente como nos sentimos que pertenecemos al Hogar de la Madre, ni Esteban ni yo nos habíamos sentido nunca. Que todo encaja en nuestra historia, e inclusive las hermanas, todas sentimos que es nuestra familia. Me pasó algo muy fuerte con una hermanita que es del Hogar de la Madre, la hermana Claire, que todo el mundo sabe, supongo que la conoce. Que cuando veo lo de Catholic Staff, empezamos a mirar lo del Hogar de la Madre, vemos el padre Rafael, que es el fundador. Nosotros los mirábamos en Uruguay por Teo, ¿ya? Sin saber que todo esto estaba unido, toda esta mezcla, ¿no? De la Madre, todo era un póster precioso de la Virgen, ¿no? Entonces una amiga mía, Daniela, me manda un testimonio de la hermana Claire. Ahora, hace poco, esto pasó hace unos 2 meses, y entonces cuando recibo el testimonio me encantó, porque era
hermoso. Hermoso ver la obra de Dios en ella, y como yo también había venido del mundo, me sentí identificada. Pero no me pasó solo eso, lo que me pasó es que me puse a llorar otra vez a Mare, como que si fuera mi hermana, como que si fuera parte de mi familia. No es que yo sea una piedra de fría, pero sí me ha pasado de ver otras catástrofes en cristianos y lamentablemente no conmoverme tanto. Y con la hermana Claire me pasó que se me derritió el corazón. Y empecé a llorar como que si yo lo hubiera conocido, y no la conocí jamás. Jamás. Y yo digo, ella me metió en todos estos bailes que estamos ahora, ¿no? Le he hecho la culpa. Entonces, me acuerdo que vimos en la página de las siervas que había retiros de familias que se llaman Centro Hogar. Y dijimos, bueno, listo, vamos a conocerla, porque realmente vemos que nos atrae muchísimo el carisma, nos atrae muchísimo y tiene mucho que ver con nosotros. Entonces, hablamos con él, contactamos con la hermana, con el padre Félix, y el padre nos decía, vengan y conozcan, ¿no? Entonces, en cuanto decidimos venir, todo se complicó. Fue decidir venir, y me acuerdo que nosotros hablamos con unas salesas religiosas, y ella me decía, si todo se complica es porque es de Dios. Entonces continúen. Y entonces agarro y le digo a la hermana Claire, bueno, mira, si esto de la Virgen, te pido que me ayudes. Ayúdame a ir. Y yo tenía que hablar con mi directora, que eso me daba mucho miedo, porque en Alemania son un poquito... tiene un carácter así, y a veces no es tan fácil decirle, voy a faltar una semana, pues yo trabajo de profesora de español en la Alemania en una escuela, y la escuela ya había empezado. Bueno, este aquí que, resumiendo, la hermana Claire me ayudó, porque fui a hablar con la directora, y tenía una sonrisa de oreja a oreja, y me dice, Frau Bassi se dice en alemán, ningún problema, vaya tranquila. Y aquí estoy, y ahora abriéndose una nueva etapa gigantesca, porque mi marido y yo nos ofrecimos como familia misionera y vamos a empezar una nueva experiencia en las manos de María en Ecuador. Y realmente mi vida ha sido una aventura, como Dios me ha dicho. Pero hoy en la adoración eucarística de la mañana veía un misterio, ¿no? Que nada se puede hacer si no nace del corazón eucarístico de Cristo. Es decir, que nada está en lo humano, nada. Es decir, que nosotros, si no nace nuestra acción, por eso ya que los católicos todos deberíamos volver a la Eucaristía, porque si nuestra acción, como la de la Madre Teresa de Calcuta, que oraba 6 horas delante del Santísimo, diarias, si nuestra acción no nace, eso me mostraba el Señor, de la adoración eucarística, somos obstáculos en vez de instrumentos. Cualquiera, ¿eh? Cualquiera. Cintia, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias. Gracias. Bueno, pues hoy sí me despido. Qué importante es el contacto con el Señor, la adoración eucarística, como nos contaba Cintia. Ese contacto directo, ese diálogo con el Señor, ese contarle cualquier cosa. A ver, hay que buscar el momento. La vida, la verdad, que nos lleva, la rutina, al final acabamos medio locos a lo largo de la semana y decimos, no, y perdemos ese momento quizás de encuentro. Sigo reivindicando las parroquias abiertas, porque quienes buscamos un momento para orar con el Señor, nos encontramos con las puertas cerradas. Por favor, sacerdotes de España, abridnos las iglesias. Gracias. No dejéis de dialogar con Dios, no dejéis de dialogar con nuestra Madre la Virgen. Gracias por estar ahí. Gracias.